Aprovechando que la fase de grupos de la Eurocopa 2020 ya ha llegado a su fin y el gran cartel de futbolistas conocidos y desconocidos que la están disputando, hoy vamos a echar un vistazo a 4 de las jóvenes promesas que en un principio apenas eran distinguidas para el gran público y que, gracias a sus grandes actuaciones, están empezando a crearse un nombre por Europa. Comenzamos con Jeremy Doku, el belga que apenas tiene 19 años y que fue bautizado como el bebé de la banda por Eden Hazard, está siendo una de las grandes sensaciones del torneo a pesar de sus pocos minutos. Este habilidoso extremo comenzó a despuntar en las categorías inferiores del Anderlecht y con tan solo 16 años fue ascendido al primer equipo. Su buen rendimiento en su país natal provocó que el Liverpool intentara seducirlo, futbolísticamente hablando, llevándolo a Anfield y presentándole al que entonces era el entrenador, Steven Gerrard, pero Jeremy no se había decidido a dar el paso. El pasado verano, el Ajax también intentó ficharle, pero finalmente fue el Rennes el que pagó 26 millones de euros para hacerse con sus servicios. Aunque no se trata de un atacante de cifras, posee velocidad, desborde y un gran regate por la banda derecha, lo cual le convirtió en uno de los mejores jugadores de la liga francesa esta temporada. Su gran año le ha valido para ser convocado por la selección belga y, aunque de momento ha jugado poco, en 76 minutos contra Finlandia, inquietó por la derecha y por la izquierda, buscó protagonismo, sorprendió con sus cambios de ritmo y forzó el córner del que nació el primer gol. Aunque aún es pronto para ver hasta dónde llega el jugador y, aunque no signifique nada, en los videojuegos de fútbol dice que siempre suele pedirse al FC Barcelona o al PSG. La segunda joven promesa es Daniel Malen, delantero centro holandés de 22 años que ha participado en todos los partidos de la fase de grupos. Malen creció en las categorías inferiores del Ajax y con 16 años fue convencido por el Arsenal para unirse a su cantera. Tras 2 años con los Gunners, el PSV le ofreció un proyecto más ambicioso para su crecimiento y se sumó a la cantera del equipo holandés en un traspaso que rondó el $500,000 de euros. Su gran capacidad goleadora lo llevó a ser ascendido al primer equipo en 2018 y, tras 3 temporadas en la liga holandesa, ha conseguido anotar un total de 60 goles, sumando en esta última 28, lo cual le ha valido un billete para ir convocado con su selección. Malen, que tiene como referente a Thierry Henry, ya ha disputado 3 partidos en la Eurocopa y ha conseguido 2 asistencias. Puede que estemos ante un delantero de época para la naranja mecánica, tan necesitada en este puesto desde la retirada de Robin van Persie. Continuamos con Mikkel Dasgaard, extremo danés de 20 años que se convirtió en uno de los líderes de su selección al marcar un golazo a Rusia en fase de grupos, el cual contribuyó para la clasificación a los octavos de final. Dasgaard comenzó su andadura en el fútbol con 17 años, en el Nordsjælland de Dinamarca, el cual se mantuvo durante 3 temporadas, convirtiéndose en uno de los jóvenes más prometedores gracias a sus 13 goles y 21 asistencias en 93 partidos. En septiembre de 2020 fichó por la Sampdoria a cambio de 7 millones de euros. Aunque sus 2 goles y 4 asistencias en la Serie A durante su última temporada no son grandes números, la forma en que se ha aclimatado y se ha establecido en un país totalmente nuevo, perdiéndose solo 2 partidos de liga, tiene un gran mérito. Su habilidad para crear jugadas lo convierte en un jugador muy peligroso cuando se mete hacia adentro y se desvía hacia el centro para rematar con la pierna derecha, un rasgo que es muy común entre los extremos de élite en el fútbol actual. Gracias a su gol contra Rusia, el danés se convirtió en el primer nacido en el año 2000 que marca en un torneo, y es que, si sigue desarrollando sus capacidades, es un jugador del que seguramente se hablará largo y tendido en el futuro. Y para finalizar, el mediocentro italiano Manuel Locatelli, que, aunque seguramente sea el más conocido de los 4, no deja de tener 23 años y ser considerado también una joven promesa. Formado principalmente en la cantera del Milan, Locatelli dio rápidamente muestras de su gran calidad de recursos técnicos y tácticos, al ayudar de forma constante a la zaga, al mover el balón con calidad y al ser contundente a la hora de definir. El italiano fue traspasado al Sassuolo en el verano de 2019 a cambio de 14 millones de euros, en el cual se ha mantenido 3 temporadas siendo una pieza clave del once inicial. Aunque en un primer momento fue llamado por la selección italiana para sustituir al lesionado Marco Verratti en el centro del campo, Manuel consiguió anotar 2 goles contra Suiza en la fase de grupos. Es más que probable que el joven jugador salga del Sassuolo este verano, siempre y cuando siga manteniendo su gran rendimiento en la Eurocopa, y es que ya ha sonado para fichar por algunos de los mejores equipos de Europa, pero seguramente haya que esperar a la finalización del torneo para ver el desenlace de su futuro.
Y nada más que añadir, os dejo en pantalla otros vídeos que seguramente también os interesen y os invito a que suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, lo compartáis y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones y sugerencias. Un saludo y hasta la próxima.